Maestro, buenas noches. Buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Les parece? Vamos a iniciar la jornada del día de hoy. Después de una semana, vamos a iniciar nuevamente lo programado para el día de hoy, el viernes y el día sábado. En estos 3 días, maestro, vamos a tener full práctica con ustedes, pero dentro de ello explicando también el marco teórico. Y lo más importante, como siempre lo he dicho, maestro, es aprenderse el por qué la respuesta, qué hay que observar, qué dice el marco teórico. Porque si es que no nos centramos ahí, maestros, nos perdemos un poquito. Entonces, no olvidemos siempre los principios de la educación peruana hoy, los principios del modelo educativo socioconstructivista. ¿Qué nos pide lo que el maestro tiene que realizar? Entonces, si no me salgo de ahí, todo va a ir bien, todo va a ir bien en nuestros exámenes que ya en octubre vamos a dar. ¿De acuerdo, maestros? Vamos a proyectar el tema del día de hoy y vamos a trabajar con todos ustedes. Un poquito, por favor, ¿ya? Listo, vamos a hacer una miscelánea. Una miscelánea es una combinación de todos los temas, un poquito de todo. Lo importante es de que entendamos qué es lo que nos pide la pregunta. No puedo buscar otra cosa que no me pide. Y para eso tengo que buscar cuál es el propósito de la pregunta. O sea, el propósito de la pregunta es tal cosa, ya, eso busco. No puedo buscar otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con el primer caso, maestro. Vamos a iniciar con el primer caso. Vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan observar mejor. Ahí creo que está mejor. Bien, dice, el fin de semana se realizó en la localidad una exhibición de drones y los estudiantes de la institución educativa comentan sobre ello. Al ver el interés que ha causado este evento, una docente busca que los estudiantes asuman una perspectiva crítica. Este de acá ya tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de una perspectiva crítica, estamos hablando de un punto de vista, pero un punto de vista que el alumno tiene que argumentar, porque todo lo que viene acompañado con la palabra crítica desarrolla el pensamiento crítico, no olvidemos eso, maestro. Y el pensamiento crítico, dos cosas. El alumno toma una postura, que es su perspectiva, pero el alumno lo argumenta, lo sustenta, lo explica, sea oral o sea escrito. Lo puede sustentar escritamente, ¿no? Si es sordo mudo, lo puede sustentar de repente a través de señas, pero es un alumno que tiene que argumentar, sustentar o explicar, sea escrito o oral. ¿De acuerdo? Entonces, la perspectiva es todo punto de vista de un ser humano. Eso es lo que muchas veces hoy día lo estamos perdiendo con nuestros estudiantes cuando estamos, por ejemplo, no respetar los puntos de vista que ellos tienen, a veces por ahí, ¿no? Entonces asuman una perspectiva crítica sobre el asunto público, un problema o un problema que está afectando a todos, ¿no? Los derechos de todos. Del uso de los drones. Para ello presentan los estudiantes las siguientes noticias. Noticia uno, ¿no? Dice, caos en un aeropuerto de Londres por la presencia de drones en la pista. Es una noticia, ¿no? La noche pasada se detectó hasta en 50 ocasiones el paso de drones cerca de las pistas de aterrizaje de un aeropuerto en Londres. Para evitar accidentes se tuvieron que cancelar muchos vuelos. En vista de estos sucesos, el gobierno inglés ha decidido limitar el uso de los drones. Otra noticia, UNICEF usó drones para enviar vacunas. Durante una campaña de salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, utilizó drones para enviar vacunas a zonas de difícil acceso. Los miembros de la organización consideran que los drones representan una gran alternativa de bajo costo para asegurar el derecho de la salud.
Si nos damos cuenta, una noticia buena, bueno, de acá, y una noticia mala. Siempre, ¿no? El sí, el no, el bueno, el malo. El antes, el después. El alumno tiene que tomar una postura propia. Entonces, ¿por cuál de ellos se irá a ir, no? Entonces, ¿qué nos pide acá la pregunta? Vamos a ver acá. Si el propósito del docente es promover que los estudiantes, aquí está el propósito, construyan argumentos razonados, verídicos, auténticos, reales, científicos. ¿Me entienden? Tienen que construir argumentos, pero que esos argumentos sean, pues, en base a la realidad, que tenga estudios científicos, ¿no? No cualquier argumento le está pidiendo aquí el maestro. Asumiendo una perspectiva crítica, lo que ya habíamos estado diciendo anteriormente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para continuar la actividad? Ya le dio las noticias, una buena, una mala, uno que los drones se cruzaban por el aeropuerto y los aviones ya no pudieron salir y se hizo un problema, y el otro que se enviaron a través de los drones medicamentos para salvar muchas vidas. Entonces, hay dos noticias contrapuestas, ¿no? Una buena, una mala. Entonces, lo que quiere es que el alumno construya argumentos. Cuando ya vamos aquí, maestro, nos vamos a lo que se llaman las habilidades de orden superior. Rúbrica número 2 de la evaluación del desempeño docente. La rúbrica número 2 habla de razonamiento, habla de creatividad y habla sobre lo que se llama el pensamiento crítico. Son tres habilidades de orden superior. Hay que ir avanzando un poco porque vamos a encontrar de todo. Por ejemplo, yo, ¿cuándo hago que mi alumno razone en aula? ¿Qué es razonar? Razonar es pensar, o sea, hacerle la cosa más difícil al alumno. Cuando yo lo hago razonar al alumno, ahí interviene lo que es la alta demanda cognitiva, porque alta demanda cognitiva es cuando el alumno piensa más, ¿entiende? Consume mayor energía cerebral para poder solucionar un problema. Pero la pregunta está, ¿cómo hago que mi alumno razone? ¿Cuándo lo hago que haga un resumen? ¿Cuándo lo hago que saque ideas principales? ¿Cuándo hago que mi alumno haga una conclusión? Haga recomendaciones. ¿Cuándo hago que mi estudiante responda preguntas inferenciales, que no estén las respuestas en el texto, sino que se vayan más allá? Y cualquier otra pregunta, ¿me entienden? O acción del maestro que lo haga pensar al alumno es razonamiento. En cambio, la creatividad es algo nuevo, algo mejorado. Es cuando el alumno no copia de otros. ¿Me entienden? Y lo que es pensamiento crítico, que esa es la pregunta de hoy día, la pregunta de hoy día, el pensamiento crítico reúne dos requisitos, maestro. Uno que es la postura, la perspectiva del alumno, la postura, y lo otro que es la argumentación. La argumentación. Y la argumentación no es otra cosa que el alumno tiene que explicar un tema o una posición que él ha tomado, pero que esa argumentación tiene que tener una base científica. En otras palabras, tiene que ser un argumento razonado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Tiene que pedir que el alumno lo argumente o lo explique. Pero hay que tener cuidado la postura, por favor. Si el maestro ya le da la postura al alumno, ya no está bien. ¿De acuerdo? No es la respuesta. Dos, si el maestro de acá, por ejemplo, hace que los argumentos que el alumno va a utilizar no sean científicos, tampoco vale. ¿De acuerdo? Tampoco vale. Entonces vamos a buscar en dónde están esos argumentos razonados, ¿me entiende? Frente a lo que el maestro pretende lograr. Ya le presentó la noticia, ahora quiere que construyan los alumnos argumentos razonados.
Para un argumento razonado tienen que buscar fuentes de información. ¿Entiendes? O sea, tienen que investigar, en otras palabras. Vamos a ver. A ver, acá dice, pedir a los estudiantes que encuesten a otros estudiantes de la institución educativa para determinar cuáles son sus opiniones sobre el uso de los drones. Luego solicitarles que sustenten la postura mayoritaria a partir de lo expuesto en las noticias presentadas. B. Pedir a los estudiantes que busquen la mayor diversidad de ejemplos sobre el uso de drones y que evalúen las consecuencias en cada caso. Luego les voy a solicitar que redacten un texto en la que sustenten si deberían regularse el uso de los drones. C. Pedir a los estudiantes que partiendo de las noticias presentadas, indaguen cuáles han sido los principales problemas que ha traído el uso de los drones en los países que más lo emplean. Luego solicitarles que sustenten en un texto que dice, ¿por qué deberían limitarse el uso? A ver, ¿en dónde hay argumento razonado? Ahí habemos 14, ojalá puedan participar. Buenas noches, maestro Jaime. Jessica dice la C, Américo también dice la C. ¿Mm? Violeta también dice la C. Cristel dice la C. ¿Alguien más? ¿Dónde están los argumentos razonados? ¿Mm? Nadie más. A ver, vamos a la C, analizando la C. Mire lo que está haciendo aquí el maestro. ¿Por qué debería limitarse el uso? ¿Le está dando la postura o no? ¿Ya le está dando la perspectiva del maestro o no? ¿Qué tal si el alumno dice que no debe delimitarse, sea su postura, su perspectiva? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Lógico que aquí le mandas que sustente, correcto, parte del pensamiento crítico. Otra, ¿qué le está mandando a hacer el maestro aquí a los estudiantes? A buscar problemas de los drones. Y si esa no es la postura del alumno, ese no es su perspectiva, si el alumno de repente quiere buscar beneficios, lo estamos limitando, o sea, no lo estamos dejando a que el alumno tenga que buscar una perspectiva propia. ¿Es bueno o es malo el uso de los drones? Entonces aquí lo están limitando. Yo le decía anteriormente, cuando hablamos de argumento razonado, cuidadito que el maestro ya le dé la postura al alumno. Si ya le da la postura, ya le está tomando una decisión por dónde debe de irse, entonces ya no es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Ya no es la respuesta. ¿Ya? Entonces, si no es la C, ¿cuál sería? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? Jaimito dice la B. José Luis dice el sí, sí, dice Jessica, reconocen que ya le están dando la postura. Américo dice la B, José Luis la B, Lisley también la B. ¿Se dan cuenta, maestro? O sea, mira, hay que tener cuidado ahí. ¿Se cumplen los requisitos del pensamiento crítico? Sí. Es decir, están partiendo de las noticias, simplemente de las noticias, pero no hay otra fuente más. No hay otra fuente más. ¿Que lo están mandando a sustentar? Sí, correcto. ¿Se dan cuenta? Muy bien.
En la A, pedir a los estudiantes que encuesten. ¿La encuesta será una fuente confiable? ¿Mm? No. ¿Científica? ¿Razonada? No, es para sacar algunos datos que me va a permitir investigar. Cuando yo hago mi tesis, imagínate, una encuesta es para tener que ver cuál es el problema, investigar. A veces la investigación me arroja que ese no es el problema, ¿no? Entonces no es que sea razonada, es un punto de partida para una investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí la fuente es la que está fallando en la A. Es más, luego solicitarle que sustente la postura mayoritaria de la encuesta. O sea, no va a sustentar la postura propia del alumno. ¿Se dan cuenta? O sea, no va a dar su propia perspectiva. Entonces tampoco es. ¿Se dan cuenta? En cambio, la B sí les va a decir, búscate la mayor diversidad de ejemplos, buenos, malos, sobre los dones. ¿Se dan cuenta? O sea, va a investigar de todo, de todo. ¿Entienden? Va a buscar la mayor diversidad de ejemplos. Y después van a evaluar, ¿son buenos o son malos? En conclusión, ya buscaste, ¿son buenos o no son buenos? Entonces, después de que ya evalúa las consecuencias, luego le voy a solicitar que redacten el texto, lo argumente. Recuerda que una argumentación, una explicación, no es necesario que solamente sea oral, también puede ser escrito. Hay argumentos, ¿cómo se llaman? Textos argumentativos, ¿no? En el que sustenten si deberían regularse el uso de los dones, nada más. El alumno dirá si es necesario que lo regule o dirá no es necesario que lo regule. Les está dejando libre para que el alumno tome su perspectiva y lo pueda sustentar o argumentar. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta está en la B. En la B. ¿Ya? Entonces no olvidar eso, ¿ya? Pensamiento crítico, tiene que haber argumentación. Para que vea argumentación tiene que haber fuentes confiables, científicas, razonadas. El alumno tiene que tomar su perspectiva, su punto de vista. ¿Es sí, es no? ¿Está bien o está mal? ¿Son beneficiosos o no lo son? Y que en base a eso lo argumente con las fuentes que tiene. Ese es lo que es argumento razonado. ¿De acuerdo? Ojalá que nos hayamos entendido por ahí. Bien, vamos acá. Este es otro temita, por eso se llama miscelánea, ¿no? Es un combinado de todo ya. Porque lo que estamos queriendo ahorita ya es entrar un poquito, eh, entrar un poquito ya a lo que es ya los exámenes que van a venir, ¿no? Todavía no estoy desarrollando los exámenes, pero ya estamos entrando a una combinación. Dice acá, una docente ha planificado construir la norma de convivencia del aula con los estudiantes. La pregunta está, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para iniciar el proceso de construcción de normas? A ver, acá hay una pregunta. Ujú. De la maestra Jessica, hay que leerlo para ver, pero la primera parte de la B no me parece lo más adecuado para continuar con la actividad, buscar ejemplos. Lógico, los ejemplos, maestra Jessica, hay que entenderlo de que son hechos ya reales, ¿me entiendes? Son noticias reales, ¿no? O sea, que ya pasó, ya sucedió, o sea, ahí no hay nada más que cambiar. Entonces, si son reales, son razonados. Una encuesta no, una encuesta es lo que se supone que puede ser, ¿se dan cuenta? Entonces, por ahí. Y mirando los tres, de repente usted pueda tener razón, pero si hubiera otra alternativa que dijera mejor, ¿no? Las cosas. Pero no hay. Dentro de las tres, la mejor es la B, ¿no?
En cambio, la C pide que indaguen, dice un poco, les ayuda a encontrar sí, sino que cuando ya les pide indagar, a ver, vamos a retroceder un poquito para así despejar la duda con la maestra Jessica. Está diciendo aquí que partiendo de las noticias presentes, indaguen cuáles han sido los principales problemas. O sea, lo está induciendo al estudiante a que tenga que ver solamente problemas, no beneficios. O sea, aquí lo que está fallando, maestra Jessica, lo que está fallando aquí es que el maestro ya les está dando la perspectiva que el alumno tiene que tomar. Y eso no puede haber en el pensamiento crítico. No puede ver. Yo les conté un caso, por ejemplo, cuando yo monitoreaba, y lo vuelvo a repetir porque tiene que quedar claro, cuando una maestra le hizo una buena pregunta de pensamiento crítico a un estudiante, ¿no? No al estudiante, sino a todos. Y le dijo, a ver chicos, estaba hablando sobre los gobernantes incas, y le dijo, a ver chico, le preguntó a Juan, a ver Juancito, si tú hubieses sido inca, ¿te hubiese gustado que te adoren? Porque hablaba de adoración a los incas. El alumno con mucho respeto se paró y saludó a todos sus compañeros, inclusive a mí que estaba yo monitoreando. Y el alumno dijo, sí, a mí me gusta que me adoren. La maestra se enojó. O sea, la maestra ya tenía su propia perspectiva. O sea, ella esperaba que el alumno le diga, no, profesora, ¿cómo voy a permitir que a mí me adoren? ¿No? Solamente hay que adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, la maestra estaba pensando en eso, pero el alumno lo sorprendió al decirle que sí le gustaba que lo adoren. Y la maestra lo que hizo es rechazar y le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres Dios. ¿Cómo te vas a creer, Juan, que tú eres Dios? A los hombres no se lo adora. Entonces ya la maestra prácticamente ya estaba dando una postura, una perspectiva. Igualito aquí. Está bien, lo manda a indagar, pero le manda a indagar problemas, o sea, no beneficios. O sea, ya le está dando una postura que tiene que dar. Y en una perspectiva crítica, no, pues no lo puede guiar a una postura. ¿Se dan cuenta? Por eso no es la respuesta, maestra Jessica. Bien, entonces continuamos. Continuamos. Gracias, maestra Jessica. Vamos acá a la dos. Aquí la construcción de normas. Adler, Goleman hablan sobre un enfoque llamada el enfoque de la disciplina positiva, ¿ya? Ustedes lo pueden, en Google encontramos muchísima información sobre esto. El enfoque de la disciplina positiva, que nació en Finlandia, pero que ya se ha hecho, se ha expandido por muchos los países como Japón, China, inclusive Estados Unidos, ¿no? Disciplina positiva. ¿En qué consiste esto? Sí, necesitamos nosotros tener disciplina. La disciplina es mejor que todavía una persona que tiene una amplitud de conocimiento y si no es disciplinado, no le va bien. Si no, Reino Manco, ¿no? Un excelente jugador, mejor considerado todavía que el colombiano, ¿no? Pero lamentablemente no fue disciplinado y cayó. O sea, la disciplina es la base. Pero estos autores, Agler, Goleman, expresan de que la disciplina no puede ser en base a golpes, ni amenazas, ni a sanciones, sino de que tiene que ser con medidas correctivas positivas, que significa diálogo, democracia, participación, consenso. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí va. Para construir las normas, que es la base de poder regir y llevar a cabo el desarrollo de nuestras clases, ciertos requisitos. Primer requisito, ojo, no se miran, a ver, grábense eso, porque si no, lo encontramos en la alternativa, anulamos. ¿Ah? ¿Qué dice la disciplina positiva? La disciplina positiva dice, no debemos evaluar normas anteriores. No.
Si nosotros vemos aquí que ya están evaluando normas anteriores, anulamos, ¿de acuerdo? Que del año pasado, del anteaño pasado. Requisito 2. La norma no puede estar redactado en base a sanciones, porque en base a sanciones ya no sería disciplina positiva, sino un mecanismo negativo. Y ustedes saben que dentro de la rúbrica de evaluación docente lo dice también. ¿Ya? Entonces no puede haber ninguna construcción de norma en base a sanciones. Anulamos. Eso es tradicional. Antes sí, pues había la chapita, el reglazo, el paletazo, la piedrita en la frente, etcétera, etcétera. La penca de 7 lenguas, ¿cómo se llamaba eso, no? Nosotros de repente hemos alcanzado todo ello, ¿no? Pero ya ahora no, está totalmente prohibido. Entonces, eso hay que anular. 3, maestro, la norma no lo construyen ni dos, ni tres, ni un grupo de personas, ni representantes. Las normas se construyen en base a todos, democráticamente, con participación de todos. Tercer requisito. Cuarto requisito. Para evaluar normas tenemos que buscar el presente, preguntarse hasta dónde hemos avanzado y qué nos falta por avanzar. En base a qué es lo que nos falta por avanzar y lograr la meta, se redactan las normas. ¿De acuerdo? Evaluamos el presente, no el pasado. Otro requisito de las normas de convivencia es que las normas de convivencia no pueden pasar más de 4 a 5. Antes sí, pues llenábamos 10, 15, 20 normas, más eran normas que lo que se cumplía. Hoy día no. Hoy día tienen que ser 4 o 5 normas, sean de aula o sean institucionales, porque las normas no son fijas por los siglos de los siglos, amén. Las normas pueden ir variando de acuerdo a cómo se vayan solucionando, pero hay que ir solucionando a poco, pues, o sea, no podemos partir de ligero con 20 normas, 15 normas, 10 normas. Si en sus centros educativos dice 10, 15 normas, hay que enviarlo al director a que tenga que leerlas, lo que dice la disciplina positiva, ¿de acuerdo? Para construir las normas. Otra cosa, las normas de convivencia se tienen que redactar en, ¿cómo se llama? En primera persona, pero en plural. Primera persona en singular es, por ejemplo, respetar, o respetar, ¿no? Esa es primera persona, pero ya cuando es primera persona y en plural es respetemos. Una cosa es levantar la mano y otra cosa es que levantemos la mano. ¿De acuerdo? Ahora, las normas nunca se redactan, nunca, jamás se redactan apuntando al problema, sino las normas se redactan apuntando a la solución, a la meta. Por ejemplo, yo no puedo redactar una norma que diga, pues, no ensuciemos las paredes, no arrojemos papeles al piso. Eso no, está apuntando al problema. Y debe apuntar a la solución, a la meta. ¿Qué es lo que quieres? A mantener el aula limpio. Ya, pues mantengamos el aula limpia. Mantengamos las paredes limpias. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va la construcción de la norma. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer al inicio para empezar a construir las normas? Al inicio, ¿qué debemos hacer? Dice aquí esta pregunta. Entonces, busquemos, ¿ya? A ver. Pedir a los estudiantes que mencionen problemas de convivencia que fueron frecuentes el año anterior y escribirlos en la pizarra. Luego organizarlos en equipo, entregarles un problema escrito a cada uno y pedirles que en equipo elaboren una norma que establezca sanciones para que el problema que le tocó no vuelva a ocurrir. B. Conversar con los estudiantes acerca de los problemas de convivencia que se presentan con mayor frecuencia en el aula y sus consecuencias. Luego, una vez que ya hablaron sobre los problemas, luego voy a explicarles cuáles son las normas de la institución educativa y por qué son efectivas para evitar la ocurrencia de los problemas que ellos mencionaron. ¿Sí?
Elaborar con los estudiantes un organizador gráfico que señale los problemas de convivencia más frecuentes en el aula y sus causas. Luego pedirle que propongan normas con las que creen que todos podrían estar de acuerdo y que permitan atender las causas de los problemas señalados. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Cuatro respuestas. Me gustaría que participen más, maestros. Participemos más. Seis respuestas. C, la correcta. C, 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 C. Hasta Américo, que respondió al final, se va por la C. Claro, pues, sanciones anula, ojos cerrados, ya no puede haber sanciones, porque las sanciones es tradicional. Expulsión 3 días, que un paletazo. No, 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 ya no, ya, sanciones ya. Aquí en este de acá, desde luego le va a explicar el maestro. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuáles serían las acciones pedagógicas? ¿Se dan cuenta? O sea, significa, ¿cuál debe ser el rol del maestro? ¿Explicar el tema? No, ¿se dan cuenta? Y si va a explicar el tema, hay protagonismo, es tradicional. Entonces se anula, automáticamente se anula. Entonces, si hay dos anuladas, lógico que la C, ¿no? Y la C también es más flexible porque van a haber problemas actuales. Una norma nace de un problema, pero se redacta pensando en la meta, no en el problema, ¿no? Entonces, por ahí hay que entender. Luego va a pedir que propongan normas que creen que todos puedan aceptar, o sea, están participando todos, ¿no? Y que permita atender las causas de ese problema. Muy bien, la respuesta entonces se la hace. ¿Ya? A ver, había una respuesta más. Bien, Joe. Vamos al de acá. ¿Qué dice este caso? Durante una sesión de aprendizaje, la docente pide a los estudiantes que expliquen qué entienden por Estado de Derecho. Esta es una pregunta disciplinar. Cuando es disciplinar, es lo que antes le llamábamos cultura general del área. Así le llamábamos antes, ¿no? Cultura general del área. Ahora se llama conocimiento disciplinar. Ahora hay que conocer el área también, el campo temático, ¿no? Cuando ya el conocimiento pedagógico, ya ahí viene ya muchas teorías, muchos aportes. Entonces, es lo que ya hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Este es disciplinar, la respuesta es cerrada, no hay otra cosa más que darle vuelta ahí. ¿Qué es Estado de Derecho? A ver, Miriam dice, se refiere a un conjunto de leyes que establecen el orden social y determina la organización política, a diferencia de una dictadura que se rige por el deseo de un dictador. Rosaura dice, se refiere a un sistema de gobierno que asegura la soberanía de los estados de manera que puedan ejercer su autoridad sin presiones de otros estados. Victoria dice, se refiere a una forma de organización que reúne a una población que comparte una tradición histórica común en un territorio claramente delimitado. ¿Cuál de los estudiantes habla de Estado de Derecho? Conocimiento disciplinar, ¿no? Claro. Yo creo que en este conocimiento disciplinar nadie nos equivocamos, ¿no? La que habla Miriam, pues. Son conjuntos, nosotros nos regimos a la Constitución, a las leyes del Estado, todo, desde las autoridades hasta la persona que se ubica en la mayor recóndito del país, tiene que cumplir las normas, ¿no? Estamos dentro de ese Estado de Derecho. Bien, derechos y deberes. Bien, vamos acá. Otro también cultura general o conocimiento disciplinar. Y les pongo algunas para que ustedes vean de que también viene conocimiento disciplinar, ¿ya?
¿Cuál de las siguientes instituciones es la encargada de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado peruano? Supervisar la legalidad del presupuesto. La Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio Público. Supervisar, anda observando que todo esté bien. Y si encuentra algo mal, denuncia. Claro, muy bien. Correcto. Claro, esta es la Contraloría General, ¿no? Hasta en los colegios a veces llega a supervisar lo que hacemos, ¿no? Bien. A ver, vamos acá a este caso número 5, ¿ya? Lee las siguientes situaciones. A ver, dice lo siguiente, situación uno. Marta, una joven muy carismática, fue a un kiosco a comprar golosinas. El kiosco estaba lleno y aunque ella pidió amablemente ser atendida, la señora encargada del kiosco se demoró mucho en atenderla. Al recibir su vuelto, Marta se dio cuenta de que por error la señora le había dado más vuelto de la que le correspondía. Marta no sabe si avisarle a la señora o no. Situación 2. Fernando, un joven muy amable con sus amigos y familia, prometió a su madre que limpiaría la casa, prepararía el almuerzo y cuidaría a su hermano menor mientras ella está en su trabajo. Mientras Fernando cumplía con esa tarea que mamá le había encomendado, lo buscaron sus compañeros para proponerle visitar a un amigo. Este amigo está solo en su casa y gravemente enfermo. Fernando no sabe si ir a visitar a su amigo o no. Situación 3. Daniel, un joven que siempre tiene muy buenas calificaciones, se ha estado preparando para un examen. Un día antes de la evaluación, el docente se le cayó accidentalmente una copia del examen mientras caminaba por el patio durante un recreo. Daniel la encontró por casualidad. Daniel no sabe si aprovechar la situación para obtener una mejor calificación o no. ¿Cuál de ellas es un dilema moral? Larensen Colbert habla de dilemas morales. ¿Será situación uno, 2 o 3? Mientras responde, voy a bajarle el tamaño para que pueda entrar uno más. Ahí están los tres casos, si es que de repente quieren darle una ojeadita, ¿ya?
Bien, maestros, hay 8 maestros. Vamos a ver cuál marcaron. A ver, dice la 3, la 2, la 2, la 3, la 2, la C, la C. Caso 2, hay dos valores contrapuestos, dice Jaime. Ya, muy bien. O sea, pero hay una contradicción. A ver, aquí hay que entender dos cosas, maestros. Hay que diferenciar, según Colbert, este es un temita que ya lo habíamos tratado, pero vale refrescar porque a veces la mente es ingrata. Hay situaciones problemáticas y hay dilemas morales, ¿de acuerdo? A los dilemas morales también se le llaman situaciones hipotéticas, ¿ya? Según Colbert. Una situación problemática reúne tres requisitos. Significa de que solamente se pone en riesgo un valor. Eso es lo primero. Los valores hay que mirarlos primero. Un valor. Un valor. Segundo requisito, solamente una sola persona o una sola parte, ¿entiende? Está enterado del problema. Aquí no hay más personas que están enteradas, más que una sola parte o una sola persona, un solo lado, en otras palabras. Y tres, que así tomes tu decisión sí o tomes decisión no, lo hago o no lo hago, no te trae ningún problema, se soluciona el problema. O sea, una situación problemática es fácil de resolver, no te trae problemas, en muchos de los casos te trae beneficios. En cambio aquí, cuando hablamos de un dilema moral o una situación hipotética, es todo lo contrario a lo que dice arriba. Es cuando se pone en riesgo dos a más valores. ¿Se dan cuenta? Dos a más valores. Aquí cuando las partes, ¿me entiende? Persona uno y persona 2, ¿me entiende? Se enteran del problema, o sea, se dan cuenta del problema. Y tres, que por más que tomes situación A, digas sí o digas no, ¿entiendes? Digas yo me voy por la A o me voy por la B, siempre me va a traer como consecuencia otro problema. ¿De acuerdo? O sea, es difícil de solucionar, no es fácil. Entonces, esa es la diferencia. Si nosotros miramos aquí, por ejemplo, la situación número 1, que dice, Marta, una joven muy carismática, fue a un kiosco a comprar golosinas. ¿Ya está? Carismática, es un distractor. El kiosco estaba lleno y aunque ella pidió amablemente ser atendida, la señora encargada del kiosco se demoró mucho en atenderla. Al recibir su vuelto, Marta se dio cuenta, Marta solita, que por error la señora le había dado más vuelto de las que le correspondía. Marta no sabe si avisarle a la señora o no. ¿La señora se dio cuenta? No. Solamente Marta, uno solo estaba enterado del problema, que era Marta. ¿Se pone en riesgo dos o más valores? No. Solamente la honestidad de Marta. Si Marta es honesta, lo devuelve y si no, no. Tres, toma decisión sí y dice, señora, ¿sabe qué? Me ha dado devuelto de más. ¿Le va a ocasionar otro problema? No, al contrario, le puede decir gracias, hijita, por tu honestidad. Mira, de esas personas necesitamos en el país. ¿Le va a traer problemas? No, le va a traer un halago. Y si ella decide no, nadie se da cuenta. Se va a echar al bolsillo y ya está. Si no, la del kiosco no se había dado cuenta. ¿Se da cuenta? O sea, diga sí, diga no, no hay otro problema. Entonces, esta es una situación netamente problemática, no es un dilema moral. ¿Ya? En cambio, en la B, miren la 2, Fernando, un joven amable con sus amigos y familia, prometió a su madre una promesa de responsabilidad. Hay un valor.
¿no? Quien limpiaría la casa, prepararía el almuerzo y cuidaría a su hermano menor mientras ella está en su trabajo. Mientras Fernando cumplía con esa tarea, lo buscaron sus compañeros. Ya hubieron otros terceros para proponerle visitar a su amigo. Este amigo está solo en su casa y gravemente enfermo. La amistad, un valor, o sea, ya aparecen otros valores. La parte tan enterada no tanto lo dice así, pero ya aparecieron los amigos. Fernando y su mamá saben que ya tienen que cumplir una responsabilidad. Fernando y los amigos están más, ya saben de que tienen que visitar. Lógico que no lo hice directo, pero ya se sobreentiende. Y tres, ¿qué pasa si Fernando decide no ir y su amigo se muere? Porque está gravemente enfermo. Llevaría una conciencia de culpa, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar a mi amigo y no lo hice. ¿Y qué tal si se decide ir a visitar al amigo? ¿Qué va a pasar con la mamá en cuestión de la responsabilidad? Entonces ahí va a entrar a un problema. ¿Te das cuenta? Porque la mamá, lógico que no le va a pasar el salto, ¿no? Yo te dejé cuidando a tu hermano, que hace el almuerzo, que limpie la casa, ¿y qué pasó? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí sí se cumplen los requisitos de un dilema moral. Entonces, este sí. Si no voy a la situación 3, que dice Daniel, un joven que siempre tiene muy buenas calificaciones, se ha estado preparando para un examen. Un día antes de la evaluación, la docente se le cayó accidentalmente una copia, se le cayó del examen mientras caminaba por el patio durante un recreo. Daniel la encontró, pero aquí el docente se dio cuenta que se le cayó. No, pasó piola. Sí se dio cuenta, pero no lo dice, pues. No lo dice el caso. Entonces Daniel lo encontró, sí lo encontró en el patio. Ahora Daniel, si es honesto, no copiará, pues dará un examen limpio. Pero si no lo es, ya pues se copiará, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, este no es un dilema moral porque aquí solamente está en riesgo un solo valor de Daniel. Solamente Daniel está enterado porque lo encontró, el maestro ni cuenta se dio. Y tres, aquí, ¿qué tal si devuelve el examen? Pues solo va a agradecer, ¿no? Si no lo devuelve, el profesor ni cuenta se dio. Entonces aquí, la respuesta, maestros, es la situación 2. A ver, vamos a ver. Muy bien, maestro. La B. Vamos a esta de acá. Un docente tiene como propósito que los estudiantes de segundo grado de secundaria reflexionen éticamente. Esto también ya hemos hablado mucho. Ya no dice, por ejemplo, como dice ahí, argumentos críticos, o a veces también viene la pregunta reflexión crítica. Entonces, vale la oportunidad de explicarle ambos, la diferencia entre una reflexión crítica y una reflexión ética. Primero vamos por lo primero, que es reflexión ética. Reflexionar, maestros, es evaluar. Y la respuesta tiene que ver ambos lados, que el maestro hace que el alumno evalúe. No solamente puede evaluar un lado, o sea, el maestro jamás se puede ir solamente por un lado. Entonces ya no generaría una reflexión. El alumno tiene que ver cuál es lo bueno, lo malo, lo antes, lo después, cuál es la causa, la consecuencia, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera, pues tiene que evaluar ambos lados. Ese reflexionar. Pero cuando hablamos de ética, estamos hablando que esa reflexión tiene que ser justa, que esa evaluación que hagamos de ambos lados tiene que ser justa. ¿De acuerdo? No olvidemos que Adela Cortina habla, por ejemplo, de ética de mínimos y ética de máximos. Adela Cortina dice, lo mínimo que el ser humano debe de cumplir para ser ético es ser justo.
sea, si nosotros no somos justos, no somos éticos para Adela Cortina. ¿Se dan cuenta? Y lo máximo es la felicidad, dice Adela Cortina. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que buscar? En donde hay una evaluación de ambos lados, pero de manera justa. ¿De acuerdo? Justa. Entonces vamos a seguir leyendo para darnos cuenta, ¿ya? Ah, y me olvidaba sobre la reflexión ética, porque a veces, perdón, crítica. Cuando ya viene esta palabrita crítica, maestro, cambia la cosa, porque ya aquí ya maestro, aquí me está pidiendo, ¿qué cosa? Que el estudiante tenga que argumentar, que el estudiante tenga que explicar, sea por escrito o sea oralmente, o por señas también. O sea, aquí el estudiante ya tiene que tener una argumentación, y para tener una argumentación tiene que tener una fuente razonada. O sea, este ya acá desarrolla el pensamiento crítico. Lógico que voy a evaluar, pero críticamente. Una vez que yo evalúe el antes, el después, evalúe cuál es lo justo y lo injusto, cuál es de repente lo bueno y lo malo, ahora sí tomo una posición y lo argumento. Esa reflexión crítica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por la ética. ¿Ya? Aquí les presenta, para hacerlo reflexionar éticamente, les presenta una situación hipotética que es un dilema moral, ya lo expliqué arriba. Les presenta y dice acá, Francisco y Luis, dos hermanos. Francisco es parte del equipo de balonmano y hoy ha tenido un entrenamiento largo porque mañana tiene un partido muy importante. Al llegar a casa, a pesar de tener prohibido jugar con la pelota en la sala, Francisco ha entrado jugando con la pelota y ha roto una ventana. Luis, a quien su mamá había encargado la casa, se acerca por el ruido y se entera de todo lo ocurrido. Francisco le pide que no le cuente a su mamá, porque ella le dijo que si jugaba con la pelota dentro de la casa, le prohibiría ir a jugar una semana. Luis sabe que si dice la verdad, Francisco no podrá ir a jugar el partido al día siguiente. Y por otra parte piensa que si no dice la verdad, tendrá que ser él quien asuma la responsabilidad por lo ocurrido. Entonces, frente a ello, hay un dilema. ¿Qué hacer? ¿Cuento o no cuento para Luis? ¿Le cuento a mi mamá o no le cuento? Y el alumno tiene que reflexionar éticamente. Significa que tiene que evaluar ambos lados, pero de manera justa. Muy bien. Vamos aquí, ¿qué nos pide? ¿Cuál de las siguientes acciones, rol del maestro, si vemos protagonismo, anulamos, es más adecuado para promover en lo que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada? A. Primera acción. Yo como maestro voy a pedir que individualmente el alumno anote qué debería hacer Luis. Luego en parejas, los agrupos de dos alumnos, les voy a solicitar que elaboren un cuadro de doble entrada en la que comparen las consecuencias de contar lo ocurrido con la de no contarlo, de no hacerlo, comparen. A partir de esto, les voy a proponerles que expliquen por qué podrían ser válidos elegir contar o no lo ocurrido. Y finalmente indicarles que vuelvan a revisar su decisión inicial. B. Pedirles que en equipo escriban las principales razones por las que se debería elegir la fraternidad como un valor importante para tomar una decisión. Luego solicitar a cada equipo que presenten las razones que han planteado. A partir de esto, sintetizar en plenaria las razones en las que los equipos han coincidido y finalmente preguntarle cuáles son las desventajas de delatar a Francisco. C. Pedirles que en pareja redacten un diálogo entre Luis y Francisco en la que el primero, es decir, Luis, convenza al segundo de asumir su responsabilidad en lo ocurrido. Luego solicitarle que presenten el diálogo frente a sus compañeros. A partir de eso,
Dice esto, evaluar en plenaria cuál de todos los diálogos resultó ser más convincente y por qué. Y finalmente reflexionar sobre el sentido de haber realizado estos diálogos. A ver, ¿dónde habrá reflexión ética? A, B o C. Hay dos respuestas. Muy bien, a ver, vamos a revisarlas. La A, la A, la A, la A, la A, la A, la A y la C. Muy bien. Una evaluación justa, ¿cuál sería? ¿Creen que la C sería justa? ¿Que Luis convenza a Francisco a asumir su responsabilidad? Nada más. ¿Mm? No estamos pensando en Francisco, ¿no? De que tiene que jugar y todo lo demás. No estamos pensando en ello, sino estamos pensando en que Francisco tiene que reconocer su error y punto. ¿Se dan cuenta? Es que cuando yo le digo una reflexión ética es como si dos estudiantes se pelean en el aula y solamente ataco a uno, ¿no? Yo te he visto que tú has dado un balazo, por lo tanto tú tienes 5 puntos menos, por ejemplo. No es ético. Lo ético es dialogar con ambos, porque puede ser que el otro ya lo esté fastidie y fastidie por los hilos de los hilos, amén, y hasta que reventó el chupo ya pues le metió su combo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces lo ético es evaluar ambos lados, ¿ya? Muy bien, de manera justa. Por eso debe existir la justicia, pero no lo hay, ¿no? Muy bien, este no, aquí lo estamos queriendo salvar a Francisco, que digo que Francisco asuma su responsabilidad y Luis, ¿me entienden?, evite ser sancionado. Entonces aquí estamos por un solo lado, ¿no? Un solo lado. Acá, igual manera, razones que debería elegir la fraternidad, o sea, la hermandad, ¿no? O sea, salvarlo a Francisco y prácticamente Luis es el que tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? Fraternidad es el amor al hermano, ¿no? Entonces aquí les está dando por un lado evaluar. En cambio a Cape le dice, no, evalúame por acá, por favor. Hazme un cuadro de doble entrada y evalúalo. ¿Cuáles son las consecuencias? Si lo dilato, no lo dilato. Y luego le voy a proponer que expliquen. Ah, cuidado que esto puede sonar como a protagonismo, pero no es, porque yo les estoy proponiendo que el alumno explique, yo no voy a explicar. ¿De acuerdo? Luego acá también dice, indicarles que evalúen, que vuelvan a revisar la decisión inicial. Entonces aquí sí hay una evaluación justa, ¿no? La respuesta es esta. Vamos a este caso de acá. Vamos a responder la 7 y la 8. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta el siguiente dilema ético. ¿Acaso de un accidente dos mujeres han resultado gravemente heridas? Una de ellas es una científica reconocida por sus investigaciones para la cura del cáncer. La otra es una mujer estafada, dice que ha estafado a muchas familias, era estafadora, ¿no? Al llegar al hospital, las dos mujeres se encuentran en las mismas condiciones de salud y necesitan ser operadas inmediatamente. Sin embargo, solo hay una sala de operaciones
disponible y se debe decidir quién será intervenida primero, a riesgo de que la otra mujer pueda perder la vida en la espera. Después de la lectura del dilema ético, la docente busca promover la reflexión ética de los estudiantes sobre este dilema. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente? Preguntas son: A. La maestra pregunta: ¿existen criterios legales para saber qué decisión se debe tomar? Le pregunta al alumno. ¿Hay sanciones previstas para toda decisión contraria a la ley? ¿Cuáles son? ¿Esto será una reflexión ética? B. ¿Existe un criterio por el cual se debería salvar a la científica? ¿Cuál de las mujeres consideras que ha brindado un mayor aporte a la sociedad? ¿En qué te basas? C. ¿Qué criterios se deben considerar para decidir a qué mujer operar primero? ¿La vida de ambas mujeres tiene el mismo valor? ¿Por qué? A ver, ¿en dónde generaría una reflexión, una evaluación, una meditación, pero éticamente justa? A, B o C. Hay 7 respuestas. A ver, vamos a leerlas. Sí, maestro Jaime, lo mismo. Porque la ética estudia la moral, ¿no? Por ahí van, por ahí coincide. Jaime dice la C, 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 la C. Muy bien. Se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Porque los médicos no tienen que ver la cuestión de delito y nada lo demás, ¿no? Los médicos lo que tienen que ver es salvar la vida. Ahí no te preguntan a qué te dedicas, qué has hecho, ¿no? Eso ya lo ve el Poder Judicial, ¿no? Entonces, lo justo es eso, ¿no? Salvar la vida, sea de quien sea, ¿no? Sea quien sea. Entonces, por eso, pues, si a un delincuente lo balean y está vivo, pues lo llevan al hospital, ¿no? Porque por encima de todo está la vida. Bien, entonces, frente a ello, la respuesta sí es la C, pues, ¿no? Entonces, aquí el alumno no tiene que convertirse en un juez, ¿no? Sino en algo justo. ¿Salvamos o no lo salvamos la vida? Bien, a ver acá. Durante la plenaria, otro de reflexión ética, durante la plenaria sobre la situación planteada, uno de los estudiantes sostuvo lo siguiente, dice el alumno: me parece que aquí no hay ningún dilema, o sea, del anterior caso, ¿no? Creo que deberían elegir salvar a la vida de la científica, porque si no tiene la oportunidad de hacer justicia con los delincuentes, se debe de hacerlo, ¿no? Debe de hacerlo. Ante esta afirmación, la docente busca que el estudiante reflexione éticamente sobre la idea de justicia. ¿Cuál de las siguientes intervenciones el maestro va a hablar es más pertinente para el logro del dicho propósito? Si el maestro va a hablar todo el rollo, se lo tira aquí el maestro, ¿no? Entiendo, dice el maestro, que hay razones para estar en contra de la delincuencia, pero le lanzo una pregunta al alumno, pero sin embargo, ¿no crees que existe otras medidas que podrían ser más efectivas para castigar el delito en nuestro país? Aquí habrá una reflexión ética sobre justicia. B. Sería importante identificar las razones por las que considera
que se debe salvar a la científica. Pero además, ¿cuáles serían las consecuencias para la sociedad si cada uno se toma la libertad de sancionar a los delincuentes según su criterio subjetivo? C. Creo que lo responsable es esperar a tener toda la información sobre la situación antes de emitir un juicio como el tuyo. Por ejemplo, ¿qué pasa si salvas a la científica y luego te enteras de que la otra mujer estafaba para poder alimentar a sus hijos pequeños? ¿Cuál marcaría? ¿En dónde habrá una reflexión ética? Que ya hemos explicado en qué consiste la reflexión ética. Es una evaluación justa. ¿Qué respuestas? Habemos 19 en línea. La B, la B, la C, la C, la B. Ya está entre la B y la C. Bueno, aquí el maestro le está dando, está valorando al estudiante. Sí, entiendo que hay razones para estar en contra de la delincuencia, lo hay, pero sin embargo, ¿no crees que existen otras medidas que podrían ser más efectivas para castigar a los, o sea, está diciendo no, está prácticamente como aceptando, ¿no? Diciendo sí, está bien, pero aparte de ellas hay otras más efectivas, ¿no? Para castigar. La B. Sería importante identificar las razones por las que consideras que se debe salvar a la científica. ¿Qué razones hay? Pero además, mira lo que le dice, o sea, va a evaluar al otro lado, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias para la sociedad si cada uno se toma la libertad de sancionar a los delincuentes según un criterio subjetivo, o sea, sin tener pruebas? Esa es una discriminación. Recuerden que hay el prejuicio, ¿no? Un prejuicio es un acto discriminatorio. Entonces se está evaluando razones para la científica y razones para el otro. Han volado de manera justa. O sea, nosotros no somos jueces para tener que determinar o no la culpabilidad de alguien, ¿no? La C, entonces aquí sí está haciendo una evaluación justa. Creo que lo responsable es esperar a tener toda la información sobre la situación antes de emitir un juicio como el tuyo. O sea, prácticamente lo está rechazando al alumno. Eso no puede existir tampoco. Por ejemplo, ¿qué pasa si salvas a la científica y luego te enteres que la otra mujer estafaba para poder alimentar a sus hijos pequeños? No es justo tampoco, pues. O sea, por más que tengas hijitos pequeños, hay que estafar. No, pues eso ya no es justicia, ¿no? O sea, que hay que justificar que porque no tenemos trabajo, hay que robar, porque tenemos que llevar que comer. No, no es justo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí ya no hay nada justo, la C. La respuesta aquí, maestros, es la B. Es la B. A ver, en donde hay asertividad. Leemos el caso. José está caminando hacia el patio. Detrás de él están dos compañeros. Uno de ellos le dice a José, oye, ¿y tú? ¿Con ese físico vas a jugar fútbol? ¿O vas a hacer de pelota? José cierra los ojos unos instantes y respira antes de responder.
Y una vez que respiró, ¿cuál de las siguientes respuestas, posibles respuestas de José, evidencia asertividad? A ver, léalo, maestro, mientras tomo mi agua y me dan la respuesta. ¿Seis respuestas? A ver. La C, la C, la C, la C, la C, la C. Muy bien. Creo que todavía lo maneja muy bien usted, la cuestión de asertividad, empatía, escucha activa. La diferencia está en el asertivo, dice lo que siente, lo dice, pero sin ofender, sin agredir, sin nada, pero dice lo que siente. El empático siente lo que el otro está sintiendo, siente. Y el escucha activa comprende lo que el otro le está contando. ¿Ya? Entonces por ahí está. Ningún consejito vale, ninguna salidita, ninguna orientación, ninguna levantada de ánimo. Muy bien. La asertividad. Yo sé que estoy subidito de peso y que mi físico no es de un atleta, pero me gusta, esta es una actitud pasiva. Yo pierdo, tú ganas. No me avergüenzo de mi aspecto físico, sin embargo, prefiero estar gordito que ser un abusivo como tú. O sea, ya se está defendiendo, pero de una manera más agresiva. Creo que deberías evaluar tu actitud, ¿no? O sea, esta agresividad es la que siempre usamos, ¿no? No es asertivo, sino agresivo. Sí, no me gustan los comentarios que haces sobre mí, te pido que no lo repitas. Además, que tiene que ver mi físico con mis habilidades para jugar. O sea, dice lo que siente, pero no ofende, no grita, no dice ninguna palabra despectiva. La respuesta sí es la C. Vamos al de acá. Durante una sesión de aprendizaje, un docente presenta a los estudiantes el siguiente texto. Dice el texto, en la década de los 70, Paco de Lucía, el guitarrista español de flamenco, una música, conoció al cajonero Caito Soto en uno de sus giras por el Perú. Cajón con flamenco, ¿no? Bueno, ya hoy día hay una combinación sobre ello, ¿no? Luego de escucharlo tocar el cajón en una presentación, Paco de Lucía quedó sorprendido por la gran afinidad que existía entre el cajón y el flamenco, pues podía suplir las palmas con mayor consistencia. Después de este encuentro, Caico Soto le enseñaría a tocar cajón y le fabricaría uno. Y por su parte, Paco de Lucía le enseñaría flamenco y lo invitaría a ir de gira. Así el cajón se volvió parte integral del flamenco. Luego de la lectura del texto, tres estudiantes realizaron los siguientes comentarios. Ángel dice, en el texto se ve cómo dos personas con tradiciones muy distintas aprendieron el uno del otro y reconocieron el valor de los saberes de cada uno. Braulio dice, el texto es muy interesante porque se nota la afinidad que puede existir entre culturas, que en apariencia son muy distintas como la flamenca y la afroperuana. Sí, Carlos dice, con el texto a mí me quedó claro que la cultura afroperuana
siempre genera admiración. Por eso pienso que el cajón debe ser un símbolo de nuestra identidad. A ver, ¿qué dice acá? ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes señala una condición de diálogo intercultural? Léanlo si gusta. La de Ángel, la de Braulio o la de Carlos. Aquí estamos viendo que hay intercambio entre el flamenco y el cajón. Pero aquí, ¿en dónde hay diálogo? ¿En Ángel, en Braulio o en Carlos? Diálogo intercultural. A ver, vamos. A ver, hay 10 respuestas, las 10 están por la A. Muy bien, qué bueno. Cuando hay interculturalidad hay intercambio, intercambio de costumbres, de creencias, de formas de pensar, de conocimiento, de gusto. Cuando yo intercambio contigo y tú conmigo, entonces hay interculturalidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí es lógico que Ángel es el que lo dice, ¿no? Dos personas con tradiciones muy distintas reconocieron el valor de cada uno de ellos y aprendieron uno de los otros, ¿no? Hubo un diálogo intercultural, entonces está en Ángel. Qué bueno, qué bueno. A ver acá, un docente ha previsto recoger saberes previos, David Ausbel, de los estudiantes acerca del concepto de identidad. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer el logro? Acciones, tener cuidado ahí, ¿ah? Pedir a los estudiantes que elaboren individualmente un collage en la que representen lo que para ellos es la identidad, luego solicitarles que peguen en las paredes del aula sus trabajos y que compartan en plenaria lo que quisieron simbolizar. B. Pedir a los estudiantes que reflexionen individualmente acerca de la identidad de los adolescentes en la actualidad. Luego explicarles de en qué consiste el proceso de construcción de la identidad y su importancia en el desarrollo integral. C. Pedir a los estudiantes que entrevisten a algún familiar y le pregunten qué les ha ayudado a construir su identidad a lo largo de su vida. Luego solicitarles que a partir de sus hallazgos realicen una exposición acerca de la construcción de su identidad. A ver, ¿en dónde hay saber previo? A ver, hay 6 respuestas.
A, y la A. Muy bien, muy bien. Un saber previo, maestros, aquí hay que tener cuidado y lo voy a decir directo. El maestro no puede darle el tema al alumno, no le puede dar. Dos, las ideas de otros no pueden ser saberes previos del alumno. Por eso es que aquí hay que llevar claro cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Ya? Entonces, mira aquí, si yo voy a pedir al alumno que reflexione individualmente acerca de la identidad de los adolescentes en la actualidad, luego le voy a explicar hasta aquí bonito, ¿no? ¿Me entienden? Porque puede ser que el alumno reflexione bien o no, ¿me entienden? Porque él sabe qué cosa es identidad, pero luego aquí el maestro lo manda al tacho toditito porque empieza a explicar el tema. Entonces esto de aquí se anula. Se anula ojos cerrados porque aquí vemos protagonismo del maestro. En la C voy a buscar una entrevista a familiares, o sea, si ya van a entrevistar a familiares, ya no es una entrevista propio del alumno, perdón, ya no es un saber previo propio del alumno, sino de los entrevistados, ¿no? Entonces ya no es un saber previo. Entonces la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque aquí lo mando a hacer un collage. Si el alumno sabe que es un collage y saben armar algo sobre identidad, es porque saben, ¿no? Y si no, no lo harán. Y si lo hacen mal. Y luego ya le voy a decir que me compartan, pues, en plenaria lo que quisieron simbolizar. Aquí me voy a dar cuenta cuánto ellos saben sobre el tema. Entonces la respuesta es la A. A ver, una estudiante de quinto le cuenta a Mario, uno de sus amigos, lo siguiente: me siento mal, estoy muy triste y molesta. Ayer discutí con mi mamá porque ella es muy mandona, siempre quiere que haga lo que ella dice. Por más que intento decirle que se dice decirle lo que siente, no me escucha. ¿Cuál es la siguiente posible respuesta de Mario? Se evidencia empatía. A ver, ¿dónde hay empatía? Una ojeada rápido y la respuesta, maestro. Vamos. Bien, bien, yo creo que no se han equivocado. A ver, muy bien. Rápido la. Muy bien, maestros. Empatía es sentir lo que el otro está diciendo, ¿no es cierto? Sentir. Eso de que, mira, manito, no te preocupes, la vida es así, todos tenemos problemas, algún día va a pasar. Eso, mira, anímate, hombre, ya no estés triste. Ninguno de ellos marquen, por favor, no, no, no. Entonces, ¿por qué? Porque eso no es empatía. Yo les puedo decir que está bien, pero
para una orientación de levantar el ánimo a la persona, pero como empatía no es. Siempre hemos dicho, empatía es ponerse en el zapato del otro, es sentir lo que el otro está sintiendo, ¿no? Pero lógico que aquí no te preocupes, así son las mamás, pero luego se le pasa, son medios enojonas. Ah, la próxima vez piensa en ello, no te enojes. Por aquí estas situaciones de esas saliditas no es. Lógico que la respuesta, como dice Jaimito, a grandes rasgos y una mirada rápida es la A. Ya, entonces no nos equivoquemos. Yo creo que toda pregunta que venga de empatía, asertividad y escucha activa, no vamos a fallar. ¿De acuerdo? No vamos a fallar en absoluto. Bien, maestro, vamos a este caso que responde la pregunta 13 y 14. Los estudiantes de cuarto grado están realizando diversas actividades relacionadas con la participación ciudadana. Pregunta 13. Durante el desarrollo de una actividad, la docente busca recoger saberes previos. A ver, otra de saberes previos sobre lo que ellos entienden de participación ciudadana. ¿Cuál de las siguientes acciones, rol del maestro, es pertinente para este propósito? A ver, saberes previos. Este es facilito. Invitar al aula a un especialista para que hable sobre participación ciudadana, para que explique cuáles son las distintas instancias en las que los estudiantes podrían ejercer su participación. Luego les voy a solicitar que expresen cuál es la importancia de estas instancias. B, pedir a los estudiantes que busquen información acerca de las formas de participación ciudadana establecidas por la ley. Luego solicitarles que señalen situaciones en las que se pueden ejercer dicha forma de participación. Brindar a los estudiantes un conjunto de noticias, luego solicitarles que en el aula seleccionen las que consideran que se vinculan a la participación ciudadana y que expliquen por qué. ¿Dónde está el saber previo? Albert decía dos cosas, ¿no? Le pregunto directamente sobre el tema o en su lugar lo mando a hacer una acción y luego le pregunta cómo lo hizo prácticamente, ¿no? Si el alumno te responde y lo hace, es porque conoce algo. Y si no lo hace, es porque no conoce nada, ¿no? ¿Mm? La sé, la sé, la sé, la sé, la sé. Qué bueno. Aquí lógico que sí, pero manda a hacer una acción, que vea noticias, que las seleccione, que para ellos crean que es participación ciudadana. Si el alumno lo busca en la noticia y lo busca bien es porque conoce, pues, ¿no? Y si no, se equivocará, pues. El maestro se dará cuenta porque un saber previo son conocimientos o experiencias del alumno que trae de casa según perdón, Albert, ¿no? David Albert. La respuesta sí es la C. A ver acá. Luego de buscar información, los estudiantes presentaron ejemplos de derecho de participación y control ciudadano. Estos son los ejemplos que presentaron tres estudiantes. Andrea dice, a mí se me ocurre que un ejemplo es cuando los ciudadanos presentan al Parlamento una propuesta para cambiar alguna parte de la Constitución. Bruno dice, me parece disciplinaria, me parece que un ejemplo es cuando los ciudadanos solicitan interpelación de un ministro. Olga dice, creo que un ejemplo es cuando los ciudadanos hacen una solicitud para que el alcalde de un distrito muestre cómo se utiliza el dinero de su gobierno.
¿Cuál de los ejemplos no corresponde a un derecho de participación ciudadana y control ciudadano? Muy bien. También cuestión de disciplina, conocimiento disciplinar, lógico, pues no corresponde a la participación ciudadana lo que es interpelar a un ministro, pues, ¿no? ¿Cómo lo va a interpelar? Esa es una acción del Congreso, no de la participación ciudadana. Los ciudadanos sí pueden proponer un cambio en la Constitución, no sé cuántas firmas están y listo, ¿no? Sino que lamentablemente echa la ley, echa la trampa. En el Perú no le hacen caso, empieza ya la OMP a anular miles de firmas, al final faltan y nunca completan, ¿no? Ahí sí, para eso sí te revisan hasta la rayita última de la firma. Los padrones que estén dentro del cuadrito, no la firma, que si se sale ya no vale ese padrón. Imagínate tantas cosas que nos tienen que hacer para poder presentar eh, una propuesta de cambio de algún artículo o constitución política. Pero la constitución sí lo establece, pero no se cumple en el Perú, lamentablemente. Entonces la respuesta aquí es la de Bruno, ¿no? Vamos a estas dos últimas preguntas más, maestro, dos últimas preguntas más de esta miscelánea, que dice lo siguiente. Lea la siguiente situación y responda a la pregunta 15-16. Un minutito, un minutito. Disculpen, maestro, casi me ahogo. A ver, vamos a leer, ¿ya? Para realizar diversas actividades relacionadas con la deliberación de un asunto público, un equipo de estudiantes ha seleccionado una columna de opinión que trata sobre las ventajas y desventajas de una actividad minera en el país. Ventajas y desventajas de una actividad minera. La pregunta 15 dice, el equipo de estudiantes ha recopilado diversas fuentes, o sea, ya lo hizo. O sea, ya está la fuente en la cual va a permitir argumentar, me imagino, ¿no? Periodísticos vinculados a la actividad minera en el país. Dice, y esto es para problematizar un asunto público que han identificado. ¿Cuál de las siguientes pautas es más pertinente para que este equipo analice críticamente? Ya viene lo crítico. ¿Se acuerdan qué cosa es críticamente? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Mm? A ver, ¿qué cosa será analizar? También lo expliqué en una oportunidad, pero lo voy a volver a explicar, pero después la respuesta, ¿ya? A, identifiquen el nombre de los autores de las fuentes elegidas, busquen información sobre su experiencia profesional y señalen que otros textos han escrito respecto al tema de la minería. B,
Identifiquen cómo las fuentes describen el rol de las comunidades del Estado en relación a la minería y expliquen cuál crees que es la intención de los autores de las fuentes al escribirlo de esa manera. C. Identifiquen cuáles son las regiones que aparecen con más recurrencia en las fuentes y elaboren un listado con las consecuencias que, según lo mencionado en las fuentes, afectan principalmente a las regiones señaladas, en donde hay análisis crítico. A ver, vamos a esto. Vale equivocarse acá. En el examen, sí, no. A ver, maestro, cuatro respuestas hay, ¿ah? A ver, ¿cuáles han marcado? La B, la B. Está peleada. Alguien quien desempate. Disley dice la B. ¿Alguien más? A ver, Gil dice la C. Entonces vuelve a empatar. 3C, 3B. A ver, les explico un poco. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Cuando hablamos de análisis, maestro, ¿qué cosa es analizar? Primero voy a hablar de las habilidades cognitivas que están dentro del análisis. Yo para analizar tengo que tener una fuente. Primero fuente. Una vez que ya tenga la fuente, entonces yo tengo que identificar ideas. Al identificar ideas, esas ideas pueden ser ideas principales o ideas desconocidas para el estudiante. Después de que yo identifico ideas, yo tengo que comprender. Después que yo comprendo, ¿me entienden? Yo tengo que hacer un mapa conceptual, etcétera. Después que yo resumo, tengo que criticarlo. ¿Me entienden? Y si hay situaciones en las que tengo que proponer, propongo. Por eso es que el análisis tiene un conjunto de habilidades. ¿Me entiendes? Tiene las propuestas. Y después al final explico. ¿De acuerdo? El análisis es profundo. Inclusive aquí, para tener que comprender, tengo que irme a buscar otras fuentes.
Por eso es que Benjamin Bloom, el análisis es una habilidad de orden superior. Benjamin Bloom. O sea, no es fácil, no es que le preguntemos a un alumno, ¿tú cómo lo analizas? No, 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 no. Por ahí sería mejor preguntarle, ¿tú cómo lo comprendes? ¿Ya? Porque el análisis pasa por un proceso, por varios procesos cognitivos para llegar al análisis. Ese es por un lado. Por el otro lado, el análisis significa dividir un conocimiento por partes, por pedacitos. Y luego en cada una de estas partes aplico todo este proceso. ¿De acuerdo? Todo ese proceso. O sea, no es que yo voy a hacer un análisis directamente dando una mirada general al tema, sino que ese tema tengo que dividirlo por partes. Primero, tendré que tener la fuente del problema, comprender el problema, sistematizar el problema, etcétera, etcétera. Luego veré los objetivos, las causas, las consecuencias, o sea, yo tengo que dividir un todo en partes. Entonces ahí hay análisis. Lo que yo les decía anteriormente, por ejemplo, cuando un médico analiza a un paciente, no es que lo miró, tú llegas, sus síntomas, ya tú tienes tal cosa, ¿no? Bueno, eso será un médico chabacano. Pero un verdadero médico no, pues te dice no, antes de darte un diagnóstico, no, mira, ¿sabe qué? Tómese su tomografía, su resonancia magnética, examen de sangre, de heces, de orina, ecografía, traumatología, etcétera. Allá, usted recién dice y establece, usted tiene esto. O sea, lo divide a nuestro cuerpo en partes para tener que identificar y encontrar en dónde está el problema. Ese es un análisis, dividir un todo en partes. Eso es lo que yo tengo que buscar en la respuesta, en dónde está dividido por parte, en dónde el maestro hace que el alumno realice un trabajo, pero por partes, no un todo de manera general. ¿De acuerdo? Y si viene acompañado la palabra críticamente, esto ya lo hemos visto, la palabra críticamente se refiere al pensamiento crítico, pues. ¿Qué cosa? Que el alumno tiene que tomar una postura y tiene que argumentar. A veces esta cuestión de la postura, poco a veces lo vemos en las alternativas, pero la argumentación sí es básico. O sea, aquí yo lo que tengo que ver es que el maestro tiene que pedirle al alumno que lo explique, que lo sustente, que lo argumente. ¿Se dan cuenta? Que lo argumente. Y yo le puedo pedir de manera escrita o de manera oral o también a través de señas. Entonces, no olvidemos eso. Si yo busco aquí, aunque ya hay una respuesta, creo más, vamos a leerla antes de ir. A ver, la B dice Carmen. Si yo veo que identifiquen el nombre de los autores de las fuentes elegidas, nombre, busquen información sobre las experiencias profesionales del autor, uno solo, y señalen que otros textos han escrito estos autores. ¿Mm? Ahí estaré analizando críticamente la información recopilada sobre la minería. B. Identifiquen como las fuentes descritas, dice, identifiquen cómo las fuentes descritas describen, perdón, el rol de las empresas, de las comunidades, del Estado. Hay tres partes. O sea, no solamente va a comprender uno, va a analizar uno, sino tres. Se cumple lo que dice el análisis, dividir un todo en partes. Y luego, ¿qué más le pide? Y expliquen la argumentación. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se cumple el análisis crítico. Ahí se cumple el análisis crítico. La C, a ver, ¿qué dice la C? Identifiquen cuáles son las regiones que aparecen con más recurrencia en las fuentes
y elaboren un listado con las consecuencias. ¿Dónde están las partes? ¿Mm? Y que, según lo mencionado en la fuente, afectan principal. ¿Y dónde está la explicación, la argumentación? No hay. Entonces, esta no puede ser. La A tampoco puede ser. La respuesta aquí es la B, pues. ¿Se dan cuenta? Había una, a ver, vamos a ver, respuesta o pregunta. Un ejemplo de argumento con señas. Bueno, yo poco manejo eso, maestro Jaime, soy sincero en ello, porque sería aprender la cámara para poder hacer un argumento con señas. Pero muchas veces lo vemos en la televisión, ¿no? En la televisión vemos que los sordomudos muchas veces se comunican a través de señas, ¿no? Se comunican a través de señas. Utilizan las manos, utilizan su cara para poder comunicar algo y sustentar algo lo que ellos quieren, ¿no? En ATV vemos cómo sale alguien descifrando lo que otro habla, ¿no? Esas son señas, ¿no? Yo poco manejo eso, en verdad, sí. Pero sí lo puedo explicar diciendo de que en qué se utiliza mayormente, ¿no? ¿Mm? Sí, puede ser. Bien, la respuesta entonces es la B. A ver, aquí otra de postura propia. Dice, durante una actividad el docente ha pedido al equipo de estudiantes que elaboren un ensayo que evalúe el impacto de la actividad minera en el país. Para ello, el docente considera necesario guiar a los estudiantes en la búsqueda de información para favorecer que ellos asuman postura propia. ¿Dónde me voy? Habilidad de orden superior, pensamiento crítico. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para dicho propósito? A ver, ¿en dónde hago que mi alumno tome una postura propia? A ver, vamos a ver. Acción, ¿ah? Yo no le puedo decir, no puedo explicar el tema o de darle la propuesta o decirle cuál es la postura. El alumno tiene que asumir esa postura propia. A ver, A, solicitar a los estudiantes que busquen textos especializados para conocer la postura de expertos en el tema de minería en nuestro país. Luego pedirles que identifiquen cuál es la posición de la mayoría de los autores y busquen fuentes adicionales que permitan apoyar dicha postura. B. Solicitar a los estudiantes que busquen información sobre la influencia de la actividad minera en el Producto Bruto Interno y en la oferta laboral. Luego pedirle que recojan datos estadísticos sobre los efectos de la actividad minera en el ambiente y por último mostrar una actitud de cómo ello influye en la calidad de vida de las personas. C. Solicitar a los estudiantes que busquen datos estadísticos que muestren cómo la actividad minera ha contaminado el agua, el aire y el suelo. Luego pedirles que recojan información acerca de cómo esta contaminación ha afectado la vida de las poblaciones que utilizan dichos recursos. A ver, ¿en dónde hace que tome una postura propia? Ya, la B, la B, la B, la B, la B. Muy bien. Postura propia es que si yo le tengo que pedir, ¿y cuál es tu posición? ¿Y por cuál te vas? ¿Ah? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es el pedir postura propia? Porque una postura propia, maestro, es una perspectiva que tiene una persona sobre algo, ¿no?
Esa es mi postura, ¿no? Punto. Pero hay que argumentarlo, o sea, no es negarse, decir no por decir no sin tener un fundamento, ni tampoco decir sí por decir sí sin tener un fundamento. ¿Por qué sí? La respuesta, porque sí no es un fundamento, no es un argumento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La respuesta. Y hay muchos alumnos que así no responden, entonces no es un argumento. Lógico que aquí, si yo quiero que el alumno tome una postura propia, aquí lo hago que busquen información, pero aquí le está diciendo, identifiquen cuál es la posición de la mayoría de los autores. O sea, no es propia del alumno, sino de los autores que hablan de la minería. Por lo tanto, aquí no va. No es propia del alumno, sino de los autores. Solicitar a los estudiantes que busquen información sobre la influencia de la actividad minera en el PBI y en la oferta laboral. Listo, información. Puedo pedirles que recojan datos estadísticos, que van a buscar información. Y por último, le voy a decir, por último, mostrar una actitud. Muéstrame tú una actitud. ¿Cuál es tu posición, pues? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu perspectiva? Muéstrame una posición. La respuesta es esto. Ahí le está pidiendo, ¿no? ¿Ya? La respuesta sí es la B. A ver acá. Durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están analizando noticias vinculadas con la discriminación, un estudiante presenta la siguiente noticia: sentencia por discriminación. Luego de 3 años de haber realizado una denuncia, Margarita, una ciudadana de una comunidad indígena amazónica, ha conseguido una sentencia judicial contra la gerente y el jefe de recursos humanos de la empresa en la que trabajaba. La situación se originó cuando la gerente se dirigió a ella usando calificativos despectivos que hacían referencia a su origen y afirmando que las personas indígenas eran incapaces de trabajar bien. Cuando la agraviada recurrió al área de recursos humanos, en lugar de ser atendida, fue sometida a más maltrato. Producto de esta situación, formalizó una denuncia contra la empresa que después de 3 años daría frutos. Durante el análisis, la docente pregunta a los estudiantes si en la situación narrada en las noticias se evidencia algún estereotipo. 3 estudiantes comentan lo siguiente. El estudiante Amaru dice: yo creo que en esta situación se expresa estereotipo cuando esas personas recortan los derechos de Margarita aprovechándose que tenía cargos superiores al de ella. Berta dice: en esta situación hay estereotipo porque a través de los insultos se mantiene una situación de maltrato que siempre ha habido hacia las comunidades indígenas. Y Carla dice: el estereotipo está cuando dicen que Margarita, por ser indígena, no puede trabajar bien. Está asociando y generando una forma de trabajo a un rasgo de su identidad. ¿Cuál de los comentarios de los estudiantes es la que mejor explica las características de un estereotipo? A ver, Amaru, Berta o Carola. Vamos a ver. A ver, 6 respuestas. Claro, el estereotipo tiene que ver muchísimo, maestro, de que yo me creo mejor que el otro. O sea, que porque tengo mejor condición económica, de trabajo, social, o porque vivo en la costa, porque tengo mi carro, porque tengo mi casa, bonita casa, me siento que soy superior a los demás
y trato que la otra persona se sienta mal con ello, ¿no? A veces hay racismo, a veces hay bullying. Entonces ahí estamos hablando de un acto discriminatorio. Pero hay que entender que los estereotipos hay de dos tipos, ¿no? Estereotipo cultural, como es este caso, y hay estereotipos de género, ¿no? En este caso es un estereotipo cultural. O sea, muchas personas que piensan que lo de la sierra no pueden pensar, ¿no? Y a veces muchos lo piensan así, ¿no? Entonces no puede ser justo. Donde hay estereotipo es en C. Bien, maestros, hemos llegado a la parte final de este tema y aquí nos vemos, maestros, el día viernes a la misma hora, de 7 a 9 de la noche. Y cuídense mucho, maestros, nos vemos la próxima clase. ¿Ah? Chao, chao.